Guanajuato. Un legado empañado por la inseguridad. El estado de Guanajuato, bajo el dominio del Partido Acción Nacional durante más de 5 décadas, se encuentra en una encrucijada histórica. Lo que fuera un bastión de estabilidad y prosperidad económica, hoy se tambalea bajo el peso de una crisis de seguridad sin precedentes. La violencia, antes un problema distante, se ha convertido en una realidad cotidiana para sus habitantes. Los homicidios, extorsiones y secuestros se han disparado, sembrando el miedo y la incertidumbre en la sociedad guanajuatense. La promesa de progreso y bienestar que caracterizó al PAN durante años, parece haberse diluido. La percepción ciudadana es clara: Guanajuato ya no es el remanso de paz que alguna vez fue. Las calles, antes seguras, ahora son escenario de enfrentamientos armados y actos violentos que han cobrado la vida de miles de personas. La sombra del crimen organizado se extiende por todo el territorio, amenazando la tranquilidad y el futuro de la entidad. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por combatir la delincuencia, los resultados han sido magros. La estrategia de seguridad, criticada por su falta de contundencia, no ha logrado frenar la ola de violencia que azota al Estado. La población, harta de la inseguridad y la impunidad, exige a sus gobernantes acciones concretas y resultados tangibles. El futuro de Guanajuato pende de un hilo, y la esperanza de un cambio se desvanece con cada día que pasa. La situación actual es un llamado de atención para las autoridades. La crisis de seguridad en Guanajuato no puede seguir siendo ignorada. Es necesario un cambio radical en las estrategias de seguridad, así como un compromiso real por parte de todos los actores políticos para combatir este flagelo que amenaza con destruir el tejido social de la entidad. La crisis de seguridad que azota a Guanajuato no puede entenderse sin analizar el fenómeno de la corrupción que ha permeado las instituciones estatales durante décadas. Las acusaciones de colusión entre autoridades y grupos criminales han sido una constante, generando un clima de impunidad que ha permitido el florecimiento de la violencia. Uno de los casos más emblemáticos es el del que fue fiscal general del Estado, en el cargo desde 2009, quien fue señalado en repetidas ocasiones por sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas. A pesar de las denuncias y las evidencias presentadas, el fiscal logró mantenerse en su puesto gracias a la protección política de la que gozó. Esta red de complicidades ha creado un sistema en el que los criminales actúan con total impunidad, mientras que las víctimas se enfrentan a un muro de silencio y desprotección. La falta de justicia y la incapacidad de las autoridades para castigar a los responsables han generado una profunda desconfianza en las instituciones. La corrupción e impunidad son dos de los principales obstáculos para alcanzar la paz en Guanajuato. Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales para desmantelar las redes de complicidad y castigar a todos aquellos que han traicionado la confianza de la ciudadanía. Solo así se podrá comenzar a construir un Estado de Derecho donde prevalezca la justicia y la seguridad. La violencia en Guanajuato ha escalado a niveles alarmantes, y las figuras políticas no han sido ajenas a esta espiral de terror. Desde 2018 se ha registrado un patrón sistemático de ataques contra alcaldes, diputados y candidatos, creando un clima de miedo e intimidación que amenaza la democracia. A diferencia de otros estados donde la violencia política se intensifica durante los periodos electorales, en Guanajuato los ataques han sido constantes, sin importar el calendario electoral. Esto demuestra que los grupos criminales operan con total impunidad, buscando controlar el poder político y eliminar a todo aquel que se interponga en sus intereses. Las consecuencias de esta violencia son devastadoras. Por un lado, se cobra la vida de líderes políticos comprometidos con sus comunidades, generando un vacío de poder que es aprovechado por la delincuencia organizada. Por otro lado, la violencia política desalienta la participación ciudadana, ya que el miedo a las represalias lleva a muchos a alejarse de la vida pública. Es urgente que las autoridades implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los actores políticos y garantizar el libre ejercicio de la democracia. La violencia política no puede ser tolerada, ya que atenta contra los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Sección 4. El cártel del terror. Grupos criminales y sus dominios sangrientos.
Detrás de la ola de violencia que azota a Guanajuato, se encuentra una compleja red de grupos criminales que se disputan el control del territorio y sus lucrativos negocios ilícitos. Entre las organizaciones más poderosas, se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Santa Rosa de Lima. Estos grupos criminales operan en diferentes zonas del estado, sembrando el terror entre la población. Sus principales fuentes de ingreso son el narcotráfico, el robo de combustible, la extorsión y el secuestro. La disputa por el control de estas actividades ilícitas ha desatado una guerra sin cuartel que ha cobrado la vida de miles de personas. La presencia de estos grupos criminales ha tenido un impacto devastador en la sociedad guanajuatense. La extorsión se ha convertido en una práctica común, afectando a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes. El robo de combustible, conocido como huachicoleo, ha generado pérdidas millonarias y ha puesto en riesgo la seguridad de la población. Es fundamental que las autoridades federales y estatales implementen una estrategia integral para combatir a estos grupos criminales, desmantelar sus estructuras financieras y desarticular sus redes de operación. Solo así se podrá comenzar a recuperar la paz y la tranquilidad en Guanajuato. Sección 5. Escudos rotos. Funcionarios. Bajo la mira del crimen. La violencia en Guanajuato no solo ha afectado a la clase política, sino que también ha cobrado la vida de cientos de funcionarios públicos, principalmente policías municipales y estatales. Estos servidores públicos encargados de proteger a la ciudadanía se han convertido en blanco fácil de los grupos criminales, quienes buscan eliminar cualquier obstáculo para sus operaciones ilícitas. Los ataques contra policías son una muestra clara de la impunidad con la que operan los grupos criminales. La falta de recursos, la corrupción dentro de las corporaciones policíacas y la falta de una estrategia integral de seguridad han dejado a los agentes expuestos ante la violencia. La situación es crítica en los municipios más afectados por la violencia, donde los grupos criminales han logrado infiltrar las corporaciones policíacas y controlar a las autoridades locales. En estos lugares, los policías que se niegan a colaborar con la delincuencia son amenazados, atacados e incluso asesinados. Es urgente que se implementen medidas para garantizar la seguridad de los policías y fortalecer las instituciones de seguridad. Se requiere una depuración a fondo de las corporaciones policíacas, así como una mejora en las condiciones laborales y salariales de los agentes. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y construir un frente común contra la delincuencia.